Muy buenos días, mi nombre es Karely Marcela Budelo Tamayo y en el día de hoy hablaremos sobre la cultura política. Si bien este tema tuvo su mayor trayectoria en el año 1960, cuando Gabriel Admont y Sidney Verba crearon el libro de la cultura física, y en él hicieron un estudio muy general y también minucioso sobre este concepto, diferenciando de las culturas políticas para lo que los ciudadanos eran esas actitudes o inactitudes dentro de los asuntos cívicos. También exploraron esa relación entre la participación ciudadana y las actitudes que tuvieran los ciudadanos en el sistema político. También sostuvieron esa necesidad de que las instituciones políticas surgieran en base o estuvieran acorde a las culturas políticas de los sistemas políticos. Esto para establecer un sistema político estable. Y en últimas establecieron de manera general el concepto de cultura política siendo aquella de la cultura política de una nación, siendo aquella particular distribución de los patrones de orientación hacia objetos políticos entre los mismos miembros de una nación. Y ahí se puede observar la inclinación del autor por considerar la cultura política como una orientación. Y eso también fue comprendida quizás por otros autores, la cultura política desde una clasificación. Esto bajo el estudio comprendido de diferentes países, del sistema político de diferentes países, uno de ellos como lo es los Estados Unidos. Y se estableció de que la cultura política tiene tres tipos, que es parroquial, súbdita y participativa. Que si bien en el estudio de estas tres, o para poder catalogar estas tres, se tenía que hacer un estudio también de ciertas orientaciones subjetivas, como lo era la cognitiva, la afectiva y la evaluativa. Y en este mismo sentido, Arnold y Verba establecieron la cultura cívica como una de esas atribuciones importantes para hablar de la cultura política. Y estableció de que esta cultura física era esa relación entre la cultura política de tipo súbdita y la de tipo participante. Ahora bien, en el año 1966, El-Azhar, que fue otro de los autores importantes que dieron auge al estudio de la cultura política, estableció también otro tipo de orientaciones subjetivas, entre esas la individualista, la tradicionalista y la moralista. Y aunque no fueran de manera directa o no tuvieran una relación directa con las establecidas por Admont y Verba, se llegó a la conclusión de que coincidían en el planteamiento de la existencia de patrones de orientación política que determinaban la acción política en un sistema político de los miembros pertenecientes a un Estado, o bueno, al sistema político que pertenecían. Y se llegaba a ese estudio de que cada una de estas orientaciones políticas era el resultado de un conocimiento, de un sentimiento y de una evaluación, y hacían referencia a la interiorización que se tenía de un objeto político y de la relación de los miembros entre el mismo. Estudiando a su vez esto, se llegaba a establecer unos tipos de niveles en las culturas políticas como era macro, meso y micro. Y esto concluyendo de que sí existen unas orientaciones políticas para poder establecer lo que es la cultura política o para poder relacionarla de manera directa. Entendiendo de que la macro era ese estudio comprendido de las funciones de la política, de las instituciones, de la estructura de la política y de los efectos que tenía la política pública. La meso establecía, esa estrecha relación entre la macro y la micro, partiendo del juego que se debe establecer o de esa relación entre un sistema político y los individuos. Y tenemos por último la micropolítica, que establece el estudio del individuo, el estudio de sus actitudes políticas y de sus motivaciones, y sobre todo que la relación entre la macropolítica y la micropolítica
y bueno, también el estudio de la meso lo determinaron como orientaciones políticas. Entonces, la influencia de este conocimiento o la necesidad de establecer de que no solo se habla de un sistema político en su estructura, en sus funciones o en sus efectos, sino también de ese estudio del individuo, de las actitudes del individuo, del comportamiento del individuo, de la participación del individuo en un sistema político, para que se pueda hablar de una cultura política, que cada nación la tiene de acuerdo a ese comportamiento de la población en la nación.